Listo, muy bien. Buenos días, chicos, alumnos del aula aula pre, el Colegio Juan 23 del asentamiento humano Villa El Salvador, el distrito de Villa El Salvador, ya, todos ustedes viven en Villa El Salvador, ¿no? Todos ustedes viven ahí, ¿no? Ya, ok, yo vivo acá en La Molina, o sea, estoy chévere, mentira, yo vivo en Chorrillo. Vamos a iniciar hoy día, vamos a hacer dos temas. Vamos a hacer un tema nuevo, un tema, aunque no es tan nuevo también, pero vamos a enfocarlo hacia lo que viene a partir de octubre, ¿ya? A partir de octubre y noviembre y una parte de diciembre, no sé cómo trabajarán ustedes en diciembre, eh, vamos a trabajar lo que es todo lo que es comprensión lectora, ¿ya? Pero hay una parte importante que dentro de la comprensión lectora que son las inferencias, ya eso lo vamos a ver después. Siempre iniciamos con qué cosa? Siempre iniciamos con qué cosa? Con un vocabulario. No se olviden, por favor, parte de la tarea también es su esquema, ¿ya? Su esquema de la clase. Que no es que me copien todo lo que voy a hablar o todo lo que voy a poner en la separata. No me copien toda la separata tampoco. No es copiar la separata, es sus apuntes, es cómo lo han enfocado, hacia dónde lo han enmarcado, sus dibujos que han hecho, todo eso. La idea es que quiero ver qué información han trabajado mientras yo hablo, ¿no? Ok, este personaje, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Cultura general, ¿quién lo conoce? Google, no puedes googlear imágenes, ¿o sí? Sí, ¿no? Puedes pones imágenes, Dime, ¿no? profesor Stephen Hawking. Stephen Hopkins, no. Hopkins es Stephen Hopkins es el físico que tiene un problema de, ¿no? Hopkins no, es otro, por ahí va. Conocidísimo. ¿No lo conocen? Ya, cultura general. Bueno, ahora ya no está así, ¿ah? Ahora está un poquito más viejo. Esto es de hace unos 6 años, ¿no? Hace unos 6 años. Ya, creador de todo lo que usamos ahora, ¿no? Tiene que ver con. A ver, ¿es Bill Gates o es Mark Zuckerberg? ¿Cuál de los dos es? Bill Gates. Bill Gates, es Bill Gates, ¿sí? Bill Gates. Quien creó la revolución en lo que es el Internet, ¿no? En lo que es la computación, el mundo de la informática. Es un eximio. No es que antes fue simio, no. Eximio no quiere decir que antes fue simio. Y esta palabra ya la hemos visto, creo, ¿no? Ya la hemos visto en los primeros meses. Eximio, preclaro. A ver, preclaro también ya lo hemos visto. ¿Qué es un preclaro, eximio? Profe, no lo sé, profe. Ya, es alguien muy famoso, es alguien ilustre, es alguien instruido, es una eminencia, ¿sí? Ojo, eximio es una persona ilustre, pero no por la fama, ojo, hay que diferenciar, ojo, hay que diferenciar la fama, ¿sí? La fama de lo que es el ser ilustre o el del ser preclaro o el de ser una persona muy, muy conocida, no por la fama, ¿sí? No por la fama. No me digan, a veces me molesta cuando señalan a estos señores, a los guerreros, como ilustres. Ellos no son ilustres, ya no saben ni sumar. Ellos deberían escuchar la clase de trigonometría. Lo opuesto, inculto, indocto, impopular también sería, ¿sí? Impopular. Ok, siguiente palabra. Venia. Antiguamente, en la Edad Media, ojo, en la Edad Media, había lo que se llamaba la afirmación o el permiso que daban para realizar algún castigo o alguna obra, ¿no? Por ejemplo, si había que dar un castigo a alguien, el rey o el emperador simplemente movía la cabeza, ¿no? Y eso era una afirmación, era un permiso. En la antigua Roma también, ¿no? ¿Se acuerdan? Con los gladiadores, el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo, ¿no? El dedo hacia arriba significa la vida, matarlo, ¿no? Matarlo, ¿no? Vida y libertad no, porque los gladiadores no tenían libertad. Era un cuento eso de que lograban la libertad, ¿no? Bueno, algunos, pero no era muy difícil, ¿no?
Venia, entonces es un permiso, una autorización, ¿sí? Una autorización. Y en algunos casos ya, ojo, ya en, en el Renacimiento, esa venia que era el movimiento de la cabeza o el movimiento de la mano, se convierte en un saludo, en una reverencia entre las personas, ¿sí? Como una reverencia, como un saludo. Entonces, doble significado, permiso, autorización, o un saludo o reverencia, ¿no? Hasta hace llamémoslo así, hasta los años 60, incluso 70, se usaban las venias como tipo de saludo, ¿no? El mover la cabeza, el bajar un poquito la cabeza, ¿no? ¿No? Hoy en día, por la calle, ala, ¿no? Por la calle, ¿no? ¿No? Hasta con silbido, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, autorización y saludo. Un opuesto a autorización, prohibición, veda, veto, ojo, vetar, prohibir. De aquí se deriva veda, que también es prohibición. Mira, irreverente, un opuesto para saludo. Un opuesto para saludo podría ser una ofensa, ¿no? Un agravio, sí, un agravio. Un vilipendio, ¿sí? Ok. Esta palabra es muy fácil, no sé qué hace acá. Es algo realizado, algo concretado, algo mostrado, algo puesto en marcha, ¿no? Algo puesto en marcha, realizado, ejecutado, ¿no? Lo opuesto, destruir, realizado. Bueno, esta palabra está por demás. Me hubiera saltado. Ok. Locuaz. Este personaje, cultura general, cultura general de imágenes. Nacionalidad de este señor. Mexicana. Nacionalidad mexicana. Nombre del señor, Mario Moreno, ¿no? Su apelativo, su apelativo, su apelativo, Cantinflas, ¿no? Cantinflas. Personaje cómico, ícono de la televisión mexicana, no, hispanoamericana, ¿no? En la gran mayoría de países se ha llegado a conocer este personaje, muy cómico, muy querido, ¿no? El otro día, ay, no me acuerdo, estaba viendo un documental de la historia del rap, miren, y llegué a un país dentro de, del África que se habla castellano, y lo iba a anotar, pero como estaba más entretenido en eso de la historia, se me fue y quería anotarlo porque no tenía conocimiento de ese país donde se habla castellano, en el África, ojo, en el África. Es un país que fue colonia estaba locazo. Lo de Filipinas sí lo conocen, ¿no? De Filipinas sí conocen que es un país eh, donde se habla castellano y que tenían como idioma, antes de la llegada de los españoles, tenían su idioma filipino, ¿sí? Y que, mira, muy interesante lo que ha hecho este país, ¿no? Este país ha regresado a su idioma original, pero por no un hecho político, ¿no? Sino por un hecho cultural, por un hecho cultural. Y todos los jóvenes ahora, porque en los colegios se enseña desde los grados menores hasta la universidad, hablan ya el idioma ancestral. ¿Y quiénes hablan castellano? ¿Quiénes hablan castellano? Los ancianos, porque son los que les ha quedado el legado de la conquista, y ellos no han regresado. Es algo ilógico, ¿no? Es algo ilógico, que debería ser inversa, ¿no? Lo caso, interesantísimo. Estaba viendo un poquito algunos datos sobre el castellano. ¿Quién es alguien locuaz? No es alguien loco, ojo. Locuaz no es loco. Hablador, parlanchín, verborreico también, verborreico. Hablador, parlanchín. Fanfarrón podría ser, pero el fanfarrón evoca un poco a la mentira, ¿no? Lo opuesto, silencioso, discreto, callado, ¿sí? Callado. Muy bien, este personaje interesante. Qatar, esta no es una ciudad, ojo, la ciudad es con Q, ¿ya? Qatar, la ciudad es con Q. Un favorcito, no apaguen sus cámaras,
el que apaguen sus cámaras me hace ver de que, hola Micaela, de que están en otra cosa, en que no les interesa lo que estoy haciendo. Y la verdad eso no me agrada, de verdad. Eso me baja, me la baja bien feo. Me la baja bien feo. Qatar, a ver, Qatar es probar, saborear. Claro, por algún lado, claro, un significado por ahí experimental, pero más está ceñido a lo que es el saborear, el probar en cuanto a los sabores, ¿sí? Hay personas que se dedican a la cata de vinos, ¿sí? A la cata de vinos como trabajo, ojo, como trabajo, qué rico trabajo, ¿no? Pero ojo, estas personas reconocen con solamente el olor, el color y finalmente ya después el sabor, ¿sí? Generalmente primero el olor, luego el color y finalmente el sabor, ¿no? Y pueden determinar qué tipo, incluso de qué año o en qué década fue cosechada ese. Entonces ahí se habla del grado de añejo que tiene un vino, ¿no? Interesante, ojo. Tienen un paladar muy, muy desarrollado, ¿no? Imagínense desarrollar el gusto como uno de los sentidos. Algunos desarrollan la vista, otros desarrollan el oído, ¿no? El tacto, ¿no? Pero en este caso, los catadores, sobre todo de vino, aunque también hay catadores de comida y de todo esto, ¿ah? Pero desarrollan el gusto, mira, desarrollar el sentido del gusto. Esta palabra que está aquí en rojo, que está como antónimo, ¿alguien la conoce? Sin googlear, ¿alguien la conoce? Regurgitar, ¿alguien la conoce? Ya, en habla popular, devolver la comida, ¿ya? Pero eso no lo hacemos los seres humanos. Ese verbo es impersonal. ¿Han visto en lo que es gramática, o no sé cómo lo llaman ustedes, los verbos impersonales que no son desarrollados por los seres humanos, ¿no? En este caso es un verbo exclusivo de animales, de aves, ¿sí? El ave, el pichón, es la forma como se alimenta, ¿no? Por la regurgitación de la madre, ¿no? Porque todavía las aves no tienen dientes, ojo. Profecía en su pico como que no tienen dientes. Por eso hay un órgano muy importante dentro de las aves que es lo que se conoce como buche o molleja, ¿no? Que es una parte importante dentro de lo que son las aves. Las aves, si tú ves a veces las aves comen piedritas. No es que se las coman y se las pasen, sino que esas piedritas se colocan en esto que se conoce como la molleja, ¿no? Que es un órgano donde llega todo lo que comen y ahí, como es un músculo que se contrae, si fuera solamente músculo no podría triturarse, pero con la ayuda de estas piedritas el alimento se tritura. Profe, y las piedritas también pasan luego, también pasan a sus estómagos y todo esto. Es tan delicado el sistema digestivo de las aves que solamente pasa prácticamente líquido los alimentos, ¿no? No permite el paso de estas piedritas, ¿no? Entonces, generalmente ustedes han visto, no sé si han visto, cuando mi mamá prepara o cuando van al mercado, cuando harán lo que tú conoces como la molleja, está llena de piedras, ¿no? Está llena de piedras, y claro, de comida ya poco pasada, ¿no? Y el regurgitar es eso, que luego de que ya ha sido molido ese alimento, las aves lo devuelven y el pico del pichón, introducen su pico, lo abren y dejan caer la excelente comida, ¿no? Menos mal que no somos aves, ¿no? Menos mal que, menos mal que no. Imagínate a mamá comiéndose una pollada y luego, no, ya. Profe, ya cálmate, cálmate. Interesante este término. Oye, esto se llama semántica, ¿sí? El estudio del origen de las palabras, buenísimo. Dedícate a la semántica si es que estudias letras. Es mucho más interesante que los números, hablando de números. Esta fórmula es trillada, esta fórmula es algo trillado.
Todos la conocen, ¿no? Yo no, les soy sincero, no. No me gusta. Esta es la física, ¿no? Espacio, ¿qué es? ¿Cómo es? Tiene su, ¿no? Conocida por todos, ¿no? ¿Cómo es? ¿La fórmula de qué? Y ya, de eso, ¿no? Es algo conocido, es algo sabido, es algo común, es algo trillado, ¿no? Es algo trillado. Lo opuesto, algo original, algo nuevo, algo que recién ha sido creado, ¿no? Algo chévere, ya. Trillado, entonces conocido, resabido, ¿no? Ok. Claudicar, esta sí la hemos visto, no sé qué tiene que ver esto aquí. A veces las imágenes no van de acuerdo. Bueno, ¿qué es claudicar? Claudicar, ¿qué es claudicar? En este caso, claudicar es renunciar, ¿no? También esa es una palabra antigua, ojo, pero que se ha quedado, ojo, hay palabras, hay arcaísmos, y este es un ejemplo de esos arcaísmos, que en la época en que se usaba, y hasta hoy mantienen su significado, porque, ojo, hay otras palabras que con el tiempo han ido cambiando, como el ejemplo de venia, ¿no? Al inicio venia era el permiso, la autorización, pero que luego con la usanza el uso popular, y con el uso popular llegó a transformarse en un saludo, ¿sí? Y claudicar desde sus orígenes, que es más allá de la Edad Media, claudicar era renunciar, pero ¿a renunciar a qué cosa? Al trono, renunciar a gobernar, claudicar incluso a tu clase social, que generalmente lo hacían por lo que hoy se conoce como amor, ¿no? Renunciaban generalmente a un trono, a una clase social o al poder por eso, ¿no? No había otra razón. Entonces, claudicar es renunciar. Y hasta hoy, dentro del habla culta, claudicar significa renunciar, ¿no? Claro que no a un reino, no al poder, no a un amor, ¿no? Claudicar en general, renunciar, ¿sí? Renunciar, ceder, ¿sí? Transigir, ¿no? Sí. Renunciar. Lo opuesto, resistir, insistir, mantener, ¿no? Mantener. Ceder, cediendo, transigir. Estos verbos me pueden servir. Estoy viendo los verboides con en el otro cole y el otro día quería verbos así. No recordaba estos verbos, ya. Quería verbos así. Ya, desperdiga, bueno, esto ya, pues, ¿qué es esto? ¿Un turrón? Parece un turrón. Ah, no, son estos papelitos no, yo pensaba que era un turrón. Y pensé que eran caramelitos, pero son estos papelitos que salen ¿cómo se llama esa máquina? No se llama acehueco, ¿ya? No se llama, ni se llama, dile a la profesora que me preste su esto, ¿ya? Perforador, ¿no? Ya. Desperdigado, disperso, desparramado, ya esta palabra también está por demás. Reunido, amontonado, hacinado, es una buena palabra, de opuesto, ojo, de opuesto, hacinado. ¿Sí? Hacinamiento en las cárceles del Perú. Listo, terminamos con esta, ¿sí? Terminamos con esta. Esta también es aval. Un aval es una garantía y avalar es garantizar, respaldar, ¿sí? Lo opuesto, desamparar. Desamparar. Desautorizar también, ¿no? En cierto caso, ¿no? Nunca se presten de aval de alguna persona, ni en lo económico, ni en ningún campo, porque las personas son traicioneras. Ok, listo. Vamos al tema del día de hoy, que parece un tema fácil y que quizás en matemática y quizás no sé si llevan lógica. ¿Ustedes llevan lógica? ¿Llevan lógica? ¿Curso de lógica? ¿Ustedes están qué grado? Disculpen la pregunta. Cuarto, ¿no? Cuarto y quinto, ¿no? Hay un grupo de quinto y hay un grupo de cuarto, ¿no? Está por las puras preguntas, muy bien. Todos. Ya, y no llevan lógica, Por las puras de preguntas, nuevamente.
Yo siempre pensando de que si me van a responder, ni siquiera una seña. Pues. Ya, No, profesor, no llevamos lógica. ya, muy bien, eso es lo que quiero. No, profesor, no llevamos lógica, está fumado, listo. Ey, en lógica se lleva este curso. Activaría el micro, profe, pero de ahí está votando. Ah, Sí, Brian. Ya, hijito, ya bebé, ya bebé. En lógica se trata este tema. Yo lo voy a enmarcar en lo que es la comprensión lectora, que es importantísimo, y que dentro, esta es la parte lógica, ¿ya? Yo lo voy a enmarcar dentro de lo que es eh, la comprensión lectora, ¿ya? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Dentro de lo que es comprensión lectora hay dos tipos de preguntas, ¿ya? Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas textuales y las preguntas inferenciales, ¿ya? Las textuales son las más fáciles de contestar, ¿sí? Porque la información y la respuesta está dentro del texto, de manera explícita o de manera implícita, pero está ahí, ¿ya? Ojo, muy aparte de las preguntas de estructura, ¿no? También están las preguntas de estructura, que son tema, idea principal, ¿no? Ok. Pero muy aparte de esas preguntas, las preguntas inferenciales, ¿sí? Junto con las de juicio crítico, son las preguntas donde el alumno falla. Entonces yo hace unos 4 o 5 años analizaba esto, ¿no? Con unos ratoncitos de laboratorio, los alumnos, ¿no? Eh, viendo por qué fallaban tanto en este tipo de preguntas. Y llegué al lugar preciso, ¿no? Que no saben inferir, no saben inferir. Y hay que tener en cuenta dos, tres cositas importantes dentro de lo que es la inferencia o la deducción o la inducción, ¿sí? Y uno de los puntos importantes es la información. Uno deduce teniendo en cuenta la información, no lo que yo creo. Y ahí es el problema de la que empieza a leer algo relacionado de repente con los días de la semana y asume que están todos los días de la semana y dice de lunes a domingo y de repente no están todos los días de la semana. O empieza a hablar de deportes, habla de un deporte, del vóley y habla del básquet, ¿no? Y cuando hace su inducción, o sea, de lo particular a lo general, generaliza demasiado y dice todos los deportes. Y ese es el problema, por eso le decía con los cursos de lógica, porque los cursos de lógica o los cursos de matemática usan esta palabra, ¿no? Todos, ¿no? Y ahí es el problema cuando generalizas en extremo, cuando particularizas también, y sobre todo cuando eh, utilizas información que no está, o sea, lo que se llama la suposición. Y una cosa es suponer y otra cosa es inferir. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es, profe? Yo supongo que una cosa es suponer ya, y otra cosa es inferir. Inferir tiene una parte relacionada con el razonamiento y esa es la parte que voy a tratar de trabajar con ustedes porque como les digo, octubre, noviembre y si es que no sé cómo será mi contrato. Bueno, mi contrato dice hasta fin de año, ¿no? Pero hay colegios así que en diciembre te cortan, entonces no sé. Entonces, no, el profesor de RV que ya no venga, de RV que ya no venga en diciembre. Dice, son 15 días, ya no le pagamos. Entonces, normal, pues, normal. Entonces me voy a mi piscina un rato ahí en Cancún. Vamos a trabajar octubre, noviembre y todo lo que es comprensión lectora. ¿Sí? Ojo, no es que van a leer todo el tiempo conmigo, no, eso es hábito lector, que eso depende de ustedes. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es estrategias de comprensión lectora. ¿Por qué comprendes poco? ¿Por qué comprendes nada? ¿Por qué comprendes casi nada? ¿Por qué odias la lectura? ¿Sí? Y vamos a llegar al punto en el que el deprimente porcentaje del alumno, del estudiante peruano, que estamos en menos del 40% eh, de comprensión lectora en general, ¿no? O sea, todos los alumnos, el 100% de los alumnos comprenden el 40% de un texto, máximo. Y por ahí, hay una o dos excepciones que llegan a comprender el 100%.
Y lamentablemente es un problema que traemos desde hace 60 años ya, 60 años. Y se tiene que arreglar de la forma como se enseña la comprensión lectora, ¿no? Pero los profesores están en otra cosa, pues están en hacer huelga, en ser presidentes, están en otras cosas, ¿no? Entonces, bien difícil que se arregle, de verdad, bien difícil. ¿Qué es una inferencia? Partimos de aquí, siempre partimos de la teoría, partimos de la teoría. Olenka, ¿estás con nosotros? Al menos un emoji para saber que estás con nosotros. Bien, gracias, Olenka. Chévere, chévere. Pero prende tu cámara, pe, ¿ya? Sea graciosa. Ahí está. Está durmiendo, Olenka. No hable así, profesor, lo va a denunciar. Yo no estoy... A ver, técnica del subrayado, importante, ¿no? Importante la técnica del subrayado. Proceso de razonamiento lógico. No es una suposición, es un proceso de razonamiento lógico. Fíjense que importantísimo en derivar la verdad de una conclusión. Entonces, cuando yo saque una conclusión, o sea, una inferencia, va a ser válida, va a ser real. Una suposición es como una hipótesis. Puede ser real o no lo puede ser. Y esa es la diferencia de la inferencia con la suposición. Yo supongo que el profesor tiene problemas mentales, ¿no? Es una suposición, pero no es la verdad, pues, no es la verdad, ¿no? Yo me caí de chiquito, me llevaba en el bus y me caí de cabeza. Esa es la verdad, ¿ya? Ok. A partir de la verdad de una o más premisas, fíjate, y estas premisas se llaman información, partiendo de una o más premisas, ¿ya? Las reglas de deducción, eso lo vamos a ver quizás más adelante, pero ya esto de las reglas de deducción las ciñe lo que se llama el razonamiento, ¿ya? Importantísimo entonces, ojo, importantísimo para la inferencia, proceso de razonamiento lógico, ¿sí? Sino que nosotros lo vamos a aplicar y es lo que se nos denomina el razonamiento lógico verbal. No sé si has escuchado también el razonamiento lógico matemático, ¿no? Ya, vamos a ver, en esta parte ya, razonamiento lógico verbal, que es un poco también lo relacionado con el ordenamiento. ¿Se acuerdan del ordenamiento? Ya, el orden lógico de las cosas, ¿se acuerdan? Cuando les hablaba, ya, el orden lógico está dentro del razonamiento lógico verbal, ¿ya? Ok, eso es inferir. Y aquí está la diferencia entre una inferencia, o sea, una conclusión, y una suposición. Esa es la diferencia. Que, ojo, es una conclusión es lo más lógica posible. Número uno, es lo más lógica posible. Número dos, tiene mucho de verdad. Se llega a la verdad. Es válida. ¿Sí? Es válida. Ok. Ya tenemos el concepto. Como que se aclara, ¿no? Como que ya se va aclarando la situación, ¿no? Ya se va aclarando la situación, ¿no? Por ejemplo, escucho ruidos en mi vecino, ¿ya? Porque mi pared es de cartón, bien Salvador. Mi pared es madera. Que todos los días se pelean. Una suposición es que el esposo tiene un amante. Eso es una suposición. Eso es una suposición. Quizás es real, quizás no. No es verdadera. No, quizás tiene algo de lógica. ¿Sí? Pero si yo, y luego yo empiezo a ver la información y puedo adquirir información poco a poco, o sea, paro todo el día ahí pegado, ya puedo llegar a una inferencia que de repente sus problemas son económicos, ¿sí? De repente tienen problemas económicos.
y fíjate, tiene un amante y tienen problemas económicos, ¿cuál es la más lógico entre esas dos, llamémoslo así, posibilidades? El profe, que tenga un amante, porque es hombre, y los hombres son así, fuera de acá. Después vamos a poder distinguir entre la validez de una conclusión y la validez de una suposición, porque a veces las suposiciones en algunos casos tienen cierto valor de validez, ¿sí? Elementos de una inferencia, ¿sí? Las premisas o proposiciones, ¿sí? En pocas palabras, la información, ¿sí? La información, ¿ya? La información. Hola, ¿quién está ahí contigo? Yo sé, por ahí alguien se asomó. Por ahí alguien se asomó a chismear. Ojo, las premisas son las proposiciones, es la información que vamos a tener a nuestra disposición, ¿sí? ¿Qué más? Nada más, pues es la información, son las proposiciones, es todo lo que se nos puede dar como para llegar a la conclusión. Por eso dice, implican la conclusión, o sea, la conclusión va a ser, llamémoslo así, el resultado del análisis de las premisas, ¿sí? El resultado del análisis de las premisas. ¿Cuántas premisas puede tener una inferencia? Pueden tener una o más, ¿sí? De una a más. Generalmente te dan 2 o 3 premisas, no pasa de 3, pero es una o más. Y conclusión es la proposición que se afirma ya sobre la base de las premisas. Ojo, proposición, enunciado, que se afirma teniendo como base las premisas. Y por eso te decía el valor de verdad que tiene la conclusión. ¿Por qué tiene un valor de verdad? Porque tiene como base las premisas, tiene como base la información. No cometas, y eso es lo que les decía a los otros grados, decía, no cometas el error cuando inferimos, cuando deducimos, cuando inducimos, ya, no cometer el error de adicionar información, de información que quizás yo crea que tenga relación, o que yo he experimentado, o que a mí me parece, ¿ya? No, yo no puedo ingresar dentro de lo que son las premisas, yo no puedo ingresar lo que se llaman suposiciones, creencias, ¿sí? Ideas, puntos de vista, ¿sí? En este caso, y esto lo vamos a ver cuando hagamos lectura crítica, mi punto de vista en esto es nulo, no puede ir, porque si no, ¿qué va a suceder? Con mi conclusión, va a tener como base o mi punto de vista, o una suposición, o una idea que surgió, o cualquier dato que se me ocurra. Y entonces mi inferencia deja de ser inferencia y se transforma en una suposición. Pero si tiene como base la información implícita o explícita que está dentro de las premisas, entonces mi conclusión o mi inferencia va a ser válida, va a ser verdadera. ¿Ok? Importantísimo ese dato, importantísimo. Hasta ahí vamos bien, jóvenes, como que vamos avanzando, no sé, hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Sí? Sí, como que se apertura un poco más ¿no? ¿Sí o no? Por las puras preguntas. Gracias quienes al menos ponen su emoji y no lo ponen porque, ya cállate, si no lo ponen porque, bueno, ¿no? Y algunos mueven la cabeza y los demás están googleando ya. Ay, ya se acaba la pandemia. El próximo año se van a dar cuenta de cuánto les ha afectado la pandemia, ¿no? Y en la universidad también se van a dar cuenta, quienes ingresen, ¿no? Se van a dar cuenta de cuánto les ha afectado la pandemia, de verdad. Bueno,
Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente. A ver, clases de inferencias. Vamos a ver, esto de clases lo vamos a ver en dos partes, ¿ya? Porque esta es la parte teórica sobre inferencias, que también es válido para la lógica, ¿sí? Y luego vamos a ver unas clases de inferencias en cuanto a lo que es comprensión lectora, que eso también nos va a importar, porque ese es realmente a donde estoy enfocando con todos estos temas. Ojo, ojo, todos los temas que he visto desde marzo, incluidos los vocabularios, están enfocados a los dos últimos meses, ¿ya? A octubre y noviembre, y por ahí diciembre, si es que seguimos, a lo que es tu comprensión lectora. Entonces, ahí yo te voy a hablar de muchas cosas que hemos visto en analogías, que hemos visto en sinónimo, que hemos visto incluso el parafraseo, 1000 cosas, ¿ya? Que por favor necesito que las tengas frescas, ¿ya? Porque no voy a volver a explicar, pues no voy a explicar el parafraseo, ¿no? Porque el parafraseo ya lo tienes, ¿no? El valor de los conectores, ¿ya? Ok. El profesor ya lo dijo, ya. Fátima, ¿estás con nosotros? Gracias, Fátima. Disculpa que te interrumpa en tu chateo, ¿no? Pero... no me hagas roche. Dos tipos de inferencias. ¿Ya? Vamos a verlo según el número de premisas y por la forma de razonamiento, que es un poco a donde queremos ir, ¿ya? Según el número de premisas, esto lo vamos a pasar rápido, sí. La inferencia inmediata, ¿ya? La inferencia inmediata que viene a partir de una sola premisa y se deriva a la conclusión. ¿Ya? Rapidísimo. O sea, una sola premisa y la conclusión. Inmediata. Si Juan dice siempre la verdad, entonces es falso que diga mentiras. Clarísimo. Clarísimo. Si Juan, mira, y analizamos, dice siempre la verdad. Esto está orientado un poco a la lógica, pero dentro de lo que es la lógica tiene el valor, porque lo que yo quiero llegar es más adelante lo que es la inferencia dentro de lo que es el razonamiento verbal y la comprensión lectora. Inmediata, entonces, llegamos a la conclusión, llegamos a la inferencia a partir de una sola premisa. Muchas veces una sola premisa trae muchísima información. Lo que sí es importante para llegar a la conclusión, y eso les digo, analizar todo, rasgo por rasgo, todas las premisas o la premisa. ¿Sí? La premisa o las premisas. Ok. Andrea, ¿estás con nosotros? Sí, profesor. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Ya, y entonces, ¿cómo? Ya, inferencias inmediatas. ¿Y el otro tipo cuál será? Claro, las mediatas, ¿no? ¿Y cómo será una inferencia mediata? ¿Cómo será una inferencia mediata? ¿Ah? ¿Cómo será? Claro, que se forma a raíz de varias premisas, ¿no? Generalmente 2 o 3, no da a más, ¿sí? No da a más, ¿ya? Listo, esto es un poco de lógica, ¿no? Si José Carlos Mariátegui es marxista, claro que, oye, hay una cosita, bueno, esto ya tendría que explicarle al profesor de sociales, ¿sí? En este caso, el marxismo es un pensamiento, una ideología muy, muy radical, ¿sí? Pero, ojo, con el pasar de los tiempos, esa ideología ha ido cambiando, pues, ha ido cambiando, ¿no? Y se ha llegado a lo que es el terrorismo incluso, ¿sí? Sí, es que son corrientes, son facciones, pero eso tiene que explicar el profesor de, de sociales. Tienen sociales ustedes, ¿no? ¿Sí? No tienen, ya, chévere. Todo marxista es materialista, de hecho. Entonces, José Carlos Mariátegui es marxista, es materialista, de hecho. Pues, una conclusión, y es válida, y es real, ¿sí? Y es la verdad. Bueno, un marxista que te diga que no es materialista es falso. No es marxista. Muy bien, forma de razonamiento, segunda clasificación. Entonces, fíjense, la primera clasificación, llamémosle clasificación general, ¿ya? Porque luego vamos a hacer una clasificación
por comprensión lectora, ¿ya? Por clasificación general, por el número de premisas mediata e inmediata, ¿no? Mediata e inmediata. Mediata cuando tiene varias premisas, inmediata cuando tiene solamente una, en la base de una premisa. Y por la forma del razonamiento. Por la forma del razonamiento hay dos tipos. La deducción y la inducción, que eso ya la conocen, ¿no? Y esto tiene que ver, ojo, y esto tiene que ver con hiperonimia. Hiperonimia, homonimia, ¿sí? Hipónimos. ¿Ya? La deductiva. La conclusión se deriva, vamos a subrayar, ¿ya? La inferencia se va a derivar de las premisas enunciadas, ¿sí? De una mejor manera, se va de lo general, perdón, de lo particular a lo general. Así es. En eso consiste la deducción. ¿Ya? Perdón, al revés, disculpa, ya, al revés. Se va de lo general a lo particular. ¿Ya? De lo general a lo particular. De datos generales a un dato general. ¿Sí? Esa es la deducción. La deducción. La inducción es inversa. La inducción es inversa de lo particular a lo general. Déjame mover esto para acá. Déjame mover esto para acá. Aquí. ¿Sí? Es inversa. ¿Sí? De lo particular a lo general. ¿Ok? En eso consiste la inducción. Tomo datos particulares y los convierto en algo general. La deducción, tomo datos generales y lo transformo en algo particular, Esa es la forma en cuanto al razonamiento, la clasificación de las inferencias en cuanto a el razonamiento. ¿Ya? Ok. La siguiente parte, que es la deducción basada o llevada a lo que es la comprensión lectora, que es lo que vamos a ver, como les dije, espérate, en las subsiguientes clases, ya, pero vamos a ver un poco ahorita, ya, vamos a ver un poquito ahorita, espérate, profe, no está compartiendo, sí, yo lo sé, no está compartiendo, ya, aquí está. A ver, aquí está. Ok, aquí está. Ahorita hemos visto la parte general, ¿sí? La inferencia, la deducción inteligente a partir de evidencias, o sea, de la información que se dispone, ¿sí? Establece conclusiones, ¿ya? De manera que vamos a dar, ahora fíjate, ya estamos yendo y ya lo vamos a enmarcar en lo que es la comprensión lectora. Muchas veces, y aquí viene la parte que te digo, que no entendemos un texto y lo señalamos como incoherente, porque esa parte del texto, ese párrafo, esa línea, necesita de una deducción o necesita de una inducción. Necesita de que nosotros como lectores lleguemos a inferir, a llegar a una conclusión de la información que nos está dando el escritor. Entonces, cuando lo leemos en una primera lectura o en una segunda lectura y decimos, no entiendo, es porque no estamos poniendo en práctica ese razonamiento inferencial. Y en este caso, gracias a la inferencia en lo que es comprensión lectora, vamos a poder darle mayor coherencia al texto y vamos a poder lograr esa parte que es el 60%, ¿sí?, de la comprensión lectora, que esté enmarcada a lo que es la inferencia y que esté enmarcada a lo que es el juicio crítico. Muy bien, a ver.
La inferencia en la comprensión lectora, ¿sí? ¿Ya? Ojo, vamos a enmarcarla como estrategia principal, como método principal para poder lograr la comprensión lectora, ¿sí? Clave de la lectura. Y por eso necesita un análisis a fondo. Si vamos a marcar estas características del lector inferencial y vamos a ver si es que tenemos estas capacidades. Creo que aquí nos vamos a quedar. Un lector que usa inferencia o un lector inferencial, en primer lugar, haya las pistas o claves significativas. Y aquí es lo que se conoce como, ¿te acuerdas de rastro verbal? ¿Te acuerdas de rastro verbal? Ya. Si para ti hallar el rastro verbal era algo fácil, o llamémoslo así, algo natural, entonces estás dentro de lo que es el lector inferencial. Ahora, eso lo hemos visto en oraciones incompletas y hemos podido relacionar los espacios en blancos con la lectura, con lo que se llamaba el rastro verbal, ¿no? Esta parte, encontrar más de una interpretación y significado en todo aquello que lean. Ey, y aquí tiene que ver, si hablamos de esto, ¿qué tiene que ver aquí? Lo que se conoce como sinonimia. Lo que se conoce como sinonimia. Aquí también entra el parafraseo, ¿sí? Cuando yo quiero reemplazar con otro significado las palabras. A veces hay un texto y hay una palabra, la palabra, por ejemplo, verbiquí. Y yo, ¿qué será un verbiquí? Pero yo no reparo en la información que tengo dentro de esa palabra que me ayuda a llegar al significado de la palabra. ¿Mm? Ojo. Localizar datos o ideas principales, eso lo vamos a ver. La idea principal y la estructura textual lo vamos a ver rapidísimo también en octubre. Ojo, pero, y este es el error que cometen muchos, siempre cuando analicemos un texto, tenemos que ir a las ideas del escritor o escritora, ¿sí? No es lo que nosotros conocemos, no es lo que nosotros sabemos, no es lo que nosotros pensamos del texto. Porque ese texto lo escribió una persona y es el pensamiento de esa persona, es el sentir de esa persona. Muy distinto a la interpretación, que hay varias interpretaciones, ¿no? Porque para ustedes Romeo y Julieta puede ser romántico y para mí es trágico, o para mí es divertido y para ustedes es aburrido. Y es la interpretación que tienen ustedes, ¿no? Pero ojo, las ideas, sobre todo las ideas, ¿sí? Que se transmiten, ¿sí? Tienen que ser, y es saber localizar las ideas que son propias del escritor o escritora. Y cerramos con esto, ¿sí? Vamos a usar la estrategia inferencial en cualquier texto. Porque, ojo, mucha gente, muchos alumnos disfrutan los textos que tienen que ver con su entorno, ¿no? Textos de tecnología, textos virtuales, textos deportivos, ¿no? Pero les ponen un texto filosófico, ¿no? De pensamiento filosófico y ahí se aburren, ¿no? O un texto de literatura clásica y también se aburren. Entonces, vamos a trabajar todo esto y todo lo que estamos viendo. Vamos a llevar la parte inferencial, deducción, conclusión, análisis, teniendo en cuenta y llevarlo de una manera usando el razonamiento lógico verbal a lo que es la comprensión lectora. Que eso es lo interesante, eso es lo interesante. Y vamos a lograr, ojalá, en el grupo de alumnos que están tomando nota y están ahí siempre con mis clases, lograr mejorar la comprensión lectora, no hoy, sino poco a poco. Sí, les he quitado un minuto, discúlpenme, yo no soy de quitarles más tiempo. Para mí un gusto haber trabajado con ustedes, no sé ustedes, nunca me dicen qué tal mi clase, no sé cómo si les ha gustado, si les ha aburrido, ¿ya?
Eso va a venir en el examen, pregunta del examen, ¿ya? Usando las palabras del vocabulario, una opinión sobre las clases de este mes. Ahí está. Ahí está. Esa es la pregunta, ya les dije. Ya. Comentario, ¿ya? Usando algunas palabras de vocabulario. Ah, ya, entonces lo voy a preparar el Flor. Que tengan una bonita semana. El próximo martes hay examen, ¿sí? Que les vaya bien. Ya empiezan mañana su examen. Tengan éxitos, no suerte, éxitos en sus exámenes a partir de mañana. Se acaba el mes de septiembre, quedan 2 meses para Navidad. Se acaba la educación virtual. Ya viene la vacuna para ustedes. Un abrazo virtual para ustedes. Nos vemos. Ustedes no se van, me voy yo. Chao.